¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. El tema de la muerte de un delincuente a manos de un jubilado en Quilmes, que se reproduce además en términos no tan parecidos en Mar del Plata, nos pone frente a un hecho policial, que no es desde ahí que nos importa en el tratamiento de nuestra columna, sino de lo que está pasando en la sociedad, de cómo se piensa de ciertas maneras. Las evidencias de cómo se cometió lo que para nosotros es un crimen, por más que duela utilizar ese término, el conocimiento de esas imágenes ofrecidas por C5N en primera instancia, parecería que terminan con toda la discusión. Una cosa es alguien que se defiende y otra cosa es alguien que, enojado porque ha sido agredido, pasa al ataque y mata. Para quien les habla, y para muchos, felizmente, esto es inadmisible. Se puede entender, puede haber atenuantes. La ley tiene que fijarlos y determinarlos. Por supuesto, está previsto. Hay descargos que se puede hacer en nombre de Ríos, pero acompañar lo que ha sucedido es como si todos se pusieran en el lugar de la persona que mató y todos pensaran que también cometerían ese crimen. Y esto sí que es grave, porque estamos hablando de nosotros mismos con las actitudes que asumimos. Estas imágenes que usted ve son muy elocuentes, no dejan demasiado margen para la interpretación, no, que a lo mejor fue adentro y después se arrastró hasta la muerte el delincuente. Y no es así. Lo ejecutaron cuando estaba ya absolutamente indefenso y bajo control. Por eso, lo que anoche decía sobre todo Bernie en TN, como si se contagiasen de TN. Patricia Bullrich es una veterana de guerra dentro del periodismo de guerra de TN. Pero Bernie llama la atención porque, no tanto por Bernie, sino por el puesto que tiene de un gobierno que uno lo imagina de determinadas maneras. Dice lo mismo que Patricia Bullrich, está de acuerdo con que esto estaba bien. Bueno, vamos a aceptar estos puntos de vista, vamos a discutirlos enfáticamente, porque quien les habla, y seguramente muchos de ustedes se sentirán interpretados, así como habrá quienes digan, no, yo estoy de acuerdo, había que matarlo, lo tiene que matar, yo también lo mataría. Frente a eso, uno no tiene demasiados mecanismos. Lo que puede hacer es invitarlos a pensar. Vamos a ir por el lado de Bernie y de Bullrich anoche en TN. Yo siempre estuve en el mismo lugar, con las mismas ideas, con las mismas convicciones, equivocadas o no, pero siempre con las mismas convicciones. Ahora está Patricia Bullrich, después vamos a hablar con ella. Ella hizo declaraciones coincidiendo con usted. Sí, me parece, ¿cuál es el...? No, le digo. Sí. Esta no es mala información, porque salió... ¿Y qué le digo? Good information. Bien. Anoche cuando hablaba de Bernie pensaba que él no había visto toda la secuencia, pero es imposible que a la noche ya no hubiera, hasta por responsabilidad profesional, visto las imágenes. Siguió pensando lo mismo, que para nosotros era por lo menos observable, en los términos que no atañen particularmente a Bernie, sino al lugar que ocupa dentro de un determinado tipo de gobierno. Estoy de acuerdo con lo que dice Eve de Bonafini, que hace una reflexión muy valiosa y muy interesante sobre la no venganza, porque no se puede vivir, funcionar dentro de la venganza. Me mataron a mis hijos, entonces yo salgo y mato a todos los hijos de los que encuentre o a quienes los asesinaron. Y no se puede funcionar de esa manera. Y en tal sentido, digan lo que digan, siempre será un ejemplo formidable, el de las madres, el de las abuelas, que nunca han salido a pugnar por la revancha, siempre hablan de memoria, de verdad y de justicia. Me parece que Bernie no puede pensar como Patricia. Yo quiero saber, me pregunto si piensa igual, porque los escuché hablar y parece que piensan lo mismo. Patricia Bullrich le podemos decir que está como le dijo uno, con una copa de Malbec en la mano. Yo le puedo decir que está metida dentro de un barril de tinto. Pero Bernie está lúcido. Y si hay alguien que no quiso nunca la pena de muerte, y no es que me vinieron a robar, me destruyeron la vida, o nos destruyeron a las madres la vida, llevándonos lo más importante que nos tiene en la casa, que son los hijos, 1, 2 o 3, como me pasa a mí, y nunca se nos ocurrió matar a nadie, ni pedir la pena de muerte. Cuando muchos decían paredón, nosotros decíamos no, 100 años de prisión. Para eso tienen que estar los jueces, para juzgar y condenar. Pero eso que estemos justificando, que te maten ni en el piso, y después digamos el jubilado para que le dé lástima, y a mí me preocupa. Se han hecho marchas a favor de
el señor Ríos. Y cuesta entender, cuesta comprenderlo. Esta gente que está allí pidiendo que lo dejen libre, que no se tenga que hacer cargo del crimen que finalmente cometió, en circunstancias que muchos pueden justificar, entender lo que usted quiera, pero no la justicia. Y la pregunta es, ¿toda esta gente que está manifestando por el señor Ríos hubiera actuado como él? Se defiende, sale 60, 70 metros de su casa, encuentra a alguien herido, de los que lo había asaltado, es verdad, y decide acribillarlo en ese lugar. ¿Actuarían de esa manera? Al decirse, no, yo no lo haría, ya están dando una respuesta. Salvo que efectivamente digan, sí, yo también lo hubiese matado. Y en tal sentido hay que ver qué tipo de sociedad gestamos. No hace mucho, un año y poco más, un señor llamado Daniel Oyarzún, un carnicero, fue asaltado. Persiguió al delincuente con su auto, lo atropelló, lo tenía ya herido y después a golpes con un palo terminó matándolo. Y la gente lo rodeaba y acompañaba en la acción. ¿Saben lo que pasó con el juicio oral? Fue tal la presión de los medios, esos TN que opinan que la sociedad debe proceder de esta manera, que fue absuelto Daniel Oyarzún. Absuelto por un jurado popular. Lo que me hace dudar de los jurados populares, cuando son tan sensibles a la presión mediática, que aquí es enorme. Lo que se les antoja a los medios es hecho por los jueces, pero también por un jurado popular, que tiene mucho menos interés en juego, pero también consiguen hacerlos pensar como esos medios quieren. Así que fue absuelto. Yo quiero recordarle las circunstancias de lo que fue ese crimen, perdonado por un jurado popular, por la justicia, finalmente, para que usted vea el parentesco que tiene con lo que sucedió con el crimen del señor Ríos, aunque me duela, lo tengo que llamar de esa manera, y cómo finalmente hay tanta, pero tanta gente que puede pensar del lado favorable a quien comete ese crimen. Podría complicar al carnicero. Ahí vemos cómo el carnicero, de acuerdo con este documento, le pega reiteradas veces a Brian Emanuel González. ¿Por qué digo que podría complicarlo? Porque la versión que él da es que fue solo un accidente lo que pasó. Y esto... Bueno, es la nueva estrategia de la defensa, en realidad, ¿no? Sí, y él mismo lo dijo, decir, ¿no? Que es un accidente de tránsito. Claro. Y la pregunta es, si fue solo un accidente de tránsito, ¿por qué luego el carnicero le pega varias veces, de acuerdo con esta imputación que está investigando el fiscal Juan José Montani, al delincuente que estaba moribundo? ¿Cómo terminó la historia del señor Oyarzún? Fue candidato a concejal por Juntos por el Cambio. Es decir, un hombre que había tenido muchas posibilidades de ir preso por el crimen que había cometido, años de cárcel, se posiciona frente a la sociedad de tal manera que lo erigen en un candidato de Juntos por el Cambio, es decir, del partido que piensa como piensa Bullrich, lamentablemente como piensa también el señor Bernie, y de esa forma construyó una carrera política desde un lugar inadmisible para que se pueda llegar a eso. Pero pasó en la Argentina. Por eso no puede sorprender tanto que haya marchas y protestas y pedidos por el señor Ríos, y que sean aprovechadas inmediatamente, por supuesto, para ir por el tema otra vez de la inseguridad. Prepárese para tiempos muy difíciles en la Argentina. Sí, va a haber el tema de la inseguridad. Es demasiada la desigualdad, demasiada la pobreza en la que ahora, acentuadamente por la pandemia, va a caer la Argentina. Y van a jugar y lo van a meter en todos los temas, todo el tiempo. Mire este personaje de TN, comparando ya esto de la inseguridad con Vicentín. Ya empiezan a mezclar peras con manzanas, no les importa nada y ya empiezan a jugar de esta forma. Creo que justamente el que no es capaz de brindar lo básico, como la seguridad, mucho menos va a poder brindar luz o cualquier otra cosa, Vicentín o lo que ustedes piensen. Mucho menos va a poder brindar luz o cualquier otra cosa, Vicentín o lo que ustedes piensen. ¿Sabe lo que es sorprendente para mí? Es riesgoso lo que voy a decir, que no haya mucho más delitos de los que hay. Es tan injusto todo. Le provocan tanto daño a la gente. La roban desde que nace. Le roban mucho, le roban la educación que no va a tener. La salud que le determinará ya cuando nace saber que va a vivir 10 años menos o 15 que las personas que están bien alimentadas, las que tienen otro lugar en la sociedad. Los crían masticando rabia, masticando odio, masticando frustración.
Le mostramos a través de la televisión el auto maravilloso, el reloj estupendo que podrían tener y que nunca van a tener. Y es muy grande la desigualdad. Y es lógico que haya dentro de esas personas un gran resentimiento. Es insólito, quizás, que haya tantas personas, millones, que se acuesten con sus hijos con hambre y al otro día salgan a pedir trabajo humildemente. ¿Tiene una changa? ¿Puedo hacer algo, señora? Tengo que ganar unos pesos, tengo 3 hijos y quiero darles de comer. ¿Le puedo, aunque sea, limpiar el patio? La mayoría inmensa de la gente actúa de esa forma. Pero es mucho lo que el capitalismo exige para el buen comportamiento. Por eso es un milagro cuando hablan de inseguridad. ¿Y qué otra cosa podrían tener? ¿Qué esperan de una persona desesperada, sin nada, al lado de su hijo, al que le chifla la pancita de hambre, que no tiene ni para un vaso de leche, que salga al otro día? El milagro cotidiano, por otra parte, es que salgan a pedir trabajo, a buscarlo de la mejor manera, y eso lo hace la inmensa mayoría de la gente. Pero no puede llamar tanto la atención que estén aquellos que ya en el marco del resentimiento y de la educación dentro de la violencia que reciben en los ámbitos donde viven, salga y ejecute esa violencia. Entonces, pensemos en el mundo, pensemos en lo que está pensando la ONU en estos momentos. Mire, están queriendo ir a entregarle algo básico a la gente, una forma de acompañarlos básica y universalmente, porque todos tienen el derecho a recibir aquello que les permita comer. La ONU lo está diciendo. La primera vez que lo escuchamos nosotros fue con el doctor Miguel Ángel Fernández Pastor. Después Alberto Fernández dijo algo al respecto. Después la CEPAL. Ahora está diciéndolo la ONU, es que no se banca. Y a la salida de la pandemia, con 1.000 millones de personas que no comen esta noche, donde sea la noche, es imposible pensar el mundo y quererlo además sin violencia, cómodo, que no molesten, que no protesten, que no digan nada. Es inadmisible. Por eso los ricos que piensan, dicen, no, sacame un poco a mí. Tomá, quiero dar algo, porque si no, esto me va a venir a mí, como en la película Joker. Va a explotarme a mí algún día, porque no siempre se puede estar dentro del barrio cerrado y con altos muros. Alguna vez se sale y alguna vez se encuentra uno con un desesperado. Mire, este video de la ONU, aunque sea 20 segundos, hablando de la desigualdad. Para reconstruir mejor, es necesario transformar el modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe. Es una región en la que los niveles de desigualdad se han vuelto ya insostenibles. Ello supone desarrollar sistemas integrales de bienestar social accesibles para todas las personas. Esto implica crear sistemas tributarios más justos, promover la creación de empleos decentes, fortalecer la sostenibilidad ambiental y reforzar los mecanismos de protección social. También conlleva una mayor integración económica regional. La preocupación que hay por la economía del mundo a la salida de la pandemia, como si ya no fuera preocupante lo que había antes, es total. Tiene a los presidentes, a los gobernantes muy preocupados. Y entonces, mire, en la Argentina todo el día, Clarín, Nación, los economistas, esos que dan vueltas y vueltas y de los que nos vamos a ocupar, de algunos de ellos, por lo menos, viven diciendo, están imprimiendo mucho dinero, esto va a ser un desastre. ¿Y qué quieren que haga? Miren lo que hace la Unión Europea. También está imprimiendo euros, pero como Estados Unidos, carradas de dinero. Es impensable, no cabe en nuestra cabeza. Y mire, algo más le voy a decir. En estos momentos hay un salvataje de la Unión Europea de 1 millón de millones. Es decir, 1 billón de euros, prácticamente. 750.000 millones de euros. Para tratar de salir de esto, para invertir en sí mismos, darse un plan Marshall, pero que es 10 veces, mucho más todavía, el plan Marshall de los años 50. Para invirtiendo, tratar de salir. ¿Qué es lo que va a hacer la Argentina? ¿Qué es el plan de la Argentina y el plan que vamos a tener que acompañar? Mientras tanto, por supuesto, nos encontramos con esos ministros de Economía que han trabajado toda la vida para el sistema, que traza esta desigualdad insoportable
en el mundo. Le vamos a poner como título a este capítulo Los Cuatro Fantásticos. El diario El Cronista, que es un diario de economía de importancia, tomó a 4 exministros de Economía para que opinaran de lo que ocurre ahora en la Argentina. Por supuesto, los 4 hablaron contra la economía de este momento y hablaron contra Martín Guzmán. Vamos a empezar por presentar una placa de Cavallo, que es uno de los 4 ministros. Mire lo que Cavallo ha hecho en su vida, una parte, ¿no? Último presidente del Banco Central, en 1982 motorizó la estatización de la deuda externa privada, fue el padre de la convertibilidad. Durante el gobierno de la Alianza fue el autor del corralito, el corralón y el megacanje. A ver si se acuerda de Cavallo eligiendo apenas 20 segundos de las horas que podríamos poner al aire. ¿Cómo fue la privatización de Aerolíneas Argentinas? Por supuesto que fue una de las peores privatizaciones. Eso fue reconocido incluso por el propio gobierno anterior. La Aerolíneas Argentinas que hoy opera Iberia es una empresa mucho mejor manejada, sin duda, que como había sido manejada Aerolíneas Argentinas durante todo el periodo en que estuvo en manos del Estado. Por supuesto que fue una de las peores privatizaciones. Se hará un ajuste hacia abajo, salarios como pensiones, jubilaciones. Mire José Luis Machinea, vamos a poner la placa para que usted lo recuerde brevemente. Se puede escribir libros de estos ministros de Economía y de todo lo que le hicieron a una parte de la sociedad. Esto que... escuchamos lo que dijo Cavallo ayer, ¿cómo no? La crítica que se puede hacer es que se burocratizó demasiado el proceso de introducción de flexibilidad y todo este asunto de tener que pedir autorizaciones para poder operar, para poder moverse, etcétera, de la forma como está organizado es bastante ineficiente. Ahora veamos sí a José Luis Machinea, como le decía antes, una placa breve. Fue el autor de la operación Blindaje, el supuesto salvataje del Fondo Monetario que incrementó en 40.000 millones la deuda externa. Es decir, esa deuda de la que usted escucha hablar todos los días ahora, a cada minuto, esa deuda que le sirve a ellos para sacar ventaja y para salir increíblemente a opinar, fue, entre otros, generada por un señor como Machinea. Escuche a Machinea de aquella época. Si cumplimos con el plan que ya ha recibido el apoyo del director gerente del Fondo Monetario Internacional, comenzaremos a vivir un periodo de extraordinario crecimiento. Evidentemente, Mónica, no se puede vivir sin el Fondo Monetario Internacional. Una información de prensa que acaba de dar el Fondo Monetario que dice: los pasos anunciados por el presidente de la Rúa demuestran un fuerte liderazgo y representan un fortalecimiento significativo de la política económica argentina. Bueno, ahora José Luis Machinea opina de esta manera, después de la convertibilidad, después de lo que pasó con el neoliberalismo ahora, después de esta pandemia, se animan a decir esto. La cuarentena es definitivamente un instrumento para enfrentar la pandemia. Pero es un instrumento, como creo que a uno de los dos ya lo dijo, básicamente para ganar tiempo, para aprender, para generar una infraestructura, si esa infraestructura nos hace falta, ¿no? En el sector sanitario. Ahora, la cuarentena tiene que estar suplementada con otras herramientas, ¿no? Y es lo que no se hizo. Lo hacen. ¿Cómo saben, verdad? ¿Cómo entienden de la economía? ¿Y por qué hicieron tanto daño que todavía lo estamos pagando? Todo lo que hicieron en los 90, aún estamos padeciéndolo. Y para colmo, le pusieron una inyección de neoliberalismo con el gobierno que tuvimos hasta diciembre, y esto se hizo intolerable. Placa de Roque Fernández, para que usted recuerde a este ministro de Economía. Bueno, fue fundador de la UCD, trabajó para la OEA, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. O sea, siempre estuvo jugando para equipos internacionales de afuera. Un tipo de la
de las grandes ligas, de la Champions League, podría decir Marcos Peña. Fue el último ministro de Economía de Menem y, entre otras cosas, intentó elevar la edad de jubilación de las mujeres a 65 años. Escuchemos alguna vieja manifestación de Roque Fernández. Tuvimos una reunión presidida por el jefe de gabinete con la presencia de todos los ministros a los efectos de avanzar y concretar la reducción de los 1.000 millones que pidió el presidente. Con esto quiero destacar que esto ha significado un esfuerzo de un gasto de que por sí ya es bastante comprimido. Creemos que la situación que enfrenta Argentina en este momento, repito, internacionalmente se manifiestan algunas dificultades en los mercados, pero Argentina está sólida. Aunque sea ahora, Roque Fernández, en pocas palabras, sobre la crítica que da a este gobierno que viene de Macri, que está en plena pandemia, en un mundo devastado, en el cual todos imprimen, todos tienen que invertir para ver si mejoran el consumo, todos están intentando lo mismo que la Argentina tiene como plan seguro para procurar algún alivio en la situación de todo lo que se viene. Pero ellos opinan así. Manejaron bien la situación y hoy estamos en una situación donde se ha hecho mucho más lenta la posibilidad de que Argentina se recupere. La discusión se impuso por la realidad de la fatiga que produció la cuarentena y ahora se está tratando de ir por esa vía. Pero ya llevamos 4 meses en donde podríamos haber empezado antes. Son los 4 fantásticos, pero también son los 4 jinetes del apocalipsis, porque es un poco lo que ellos se están marcando. Sin pandemia, sin neoliberalismo previo, sino que ellos son fundacionales de todo eso en los años 90, esos hicieron un verdadero desastre con la Argentina. Y todo el mundo sabe que cuando decimos que aún lo pagamos es verdad, absolutamente cierto. Lo de Cavallo, lo de Machinea, lo de Roque Fernández y ahora López Murphy. Mire la placa de López Murphy para recordarle algo de él. Renunció después de una cadena nacional destinada a recortar todo lo que se refería a la educación en la República Argentina y a la salud, por supuesto, también. Tiene maestría en economía de la Universidad de Chicago. Todos ellos pasaron por Chicago. Todos ellos son buenos alumnos de la Escuela de Chicago, aquella que vino a traer el neoliberalismo más salvaje, y como no lo podía hacer por los votos, lo hacían por las botas, y se llevaron por delante a toda nuestra América. Las dictaduras fueron llevadas a cabo, impulsadas por los Estados Unidos porque querían meter estas ideas económicas y hacer del mundo este horror en el que lo han convertido. Escúchelo a López Murphy de aquella época. En cuanto a las universidades, estas han recibido un aumento importante de recursos durante la última década, pasando de 919 millones en 1992 a 1.744 millones en el año 2000. Este año, para acompañar el esfuerzo fiscal, las transferencias a las universidades desde Tesoro no podrán superar los 1.440 millones de pesos, lo que implica una reducción de 360 millones respecto a lo presupuestado. Lo volaron inmediatamente porque aún había capacidad de respuesta en la sociedad y usted seguramente recuerda el escándalo. Ahora, ¿de dónde viene él a decirle a Martín Guzmán, a Alberto Fernández, a los que están trabajando en el equipo, a los que están jugando la más sacrificada partida de póker, transpirando frente a esos taúres internacionales, que la quieren todo para ellos, discutiendo una deuda de la cual una buena parte todavía es la que ellos implementaron para la Argentina? ¿De dónde sacan ese coraje para decir, como uno de los 4 fantásticos, López Murphy, esto que va a escuchar? Uno tiene siempre que enfrentar estos dilemas tratando de lograr los mejores indicadores de salud al menor costo económico o los mejores indicadores económicos al mejor costo sanitario, pero no en los términos que se planteó la política oficial, y por supuesto que eso llevó a buscar soluciones extremas que creo que fueron enormemente dañinas en materia económica. Esas ideas, las de ellos, de ninguna manera podrían prosperar entre la gente. ¿Cómo pueden llevarlas a cabo? ¿Cómo pudieron ganar la elección del 2015? Bueno, convenciendo
a que aquellos que están trabajando para la felicidad del pueblo, con sus errores, con corruptos adentro, sin ningún tipo de duda, como sucede siempre en el capitalismo, aquellos viven en tal corrupción que no pueden gobernar. Entonces vengamos nosotros, inmensamente más corruptos, como ya queda demostrado. Pero vienen con la idea de que a esos corruptos hay que derribarlos, y la gente, esa clase media que se olvidó de dónde venía, les creyó torpemente, porque después la elección cambió en el 2019, porque esa clase media fue tan apaleada que se cayó de nuevo en las peores necesidades sociales. Y entonces se recuperó aquello que se había perdido, porque clase media tiene poca memoria, y esto no es solamente un problema de la Argentina, es un problema siempre en el mundo, la floja memoria. Vamos a mostrarles a ustedes lo que ha pasado en esos años, lo que ha ocurrido para poder ir contra el gobierno del 2015 cuando era oposición. Hoy se supo que el famoso perito David Cohen, aquel que Bonadío puso sabiendo que mentía, con declaraciones sobre el gas licuado que permitieron llevar a la cárcel nada menos a Devido y a Roberto Barata, no solamente era un perito trucho, no solamente era un personaje detestable para la justicia, sino que era parte de la banda. Era parte de la banda de D'Alessio. Y tenía llamados a la Casa Rosada, a los políticos. Y hay un registro, una nota de nuestros colegas Sofía Carani y Raúl Colman de hoy, en la que está registrado llamado a Olivos de este perito trucho que inventaba algo para meter presos a los operadores. Y la gente leía y decía, qué corruptos, la verdad. 8.000 millones, porque esa era la cifra que manejaban de dólares. ¿Dónde tendrán ese dinero? Como dice Bullrich, cuando está, como dice Valenzuela, con algo en la mano que no la ayuda, estaban metidos en containers enterrados en la Patagonia, ¿se acuerda de eso? Todo servía para convencer a la gente de la inmensa corrupción. El perito era un trucho que era parte de la banda de D'Alessio, como bien lo señalaron hoy los medios periodísticos que se ocupan de estos temas. Mire lo que pasó también hoy. Martín Coste. Martín Coste es uno de los espías, un hombre que claramente lleva la jugada hacia Mauricio Macri. Porque hasta ahora uno puede tener la convicción moral, ética, periodística de cómo fueron las cosas, pero es necesario tener pruebas en la justicia para que finalmente las cosas sean como a uno le parece que tendrían que ser. Antes no, y tendrá que venir todo un juicio y podrán poner sus abogados y explicar lo que a vistas nuestras parece que no hay manera de explicar. Mire lo que Martín Coste hizo en su declaración indagatoria. Denuncia que todo iba para arriba. Da una serie de explicaciones sobre por qué no se podía denunciar en aquel momento, y cuando le preguntan sobre quiénes eran las personas que específicamente pudieron haber dado las instrucciones, las órdenes para ejecutar estas tareas de espionaje, mencionó a Gustavo Arribas, mencionó a Silvia Magdalani y mencionó al expresidente Mauricio Macri.